llegan a definir o qué concepto tienen de hipertiroidismo? Aumento de la funcionalidad. ¿Cómo aumentan la funcionalidad de las hormonas tiroides? ¿Qué hacen las hormonas tiroides? Aumento de la secreción de las hormonas. Pero eso sería como una tirotoxicosis. La tirotoxicosis es un aumento de las hormonas o de las concentraciones. Pero el hipertiroidismo es diferente. Básicamente, la palabra clave en hipertiroidismo es el hipermetabolismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las hormonas tiroides? Aumentan el metabolismo. Se encargan del metabolismo celular. Pueden aumentar su desarrollo o pueden disminuir. ¿Y cuál va a ser la repercusión? Taquicardia, hipertensión, hiperreflejia, hiperhidrosis, pérdida de peso, pérdida de pelo, intolerancia al frío. ¿Por qué se produce todo eso? Porque hay un aumento en los niveles de hormonas tiroideas que van a llegar ¿a qué? A producir un hipermetabolismo. Por eso el hipertiroidismo es un estado hipermetabólico, un estado hipermetabólico. ¿Resultante de qué? Del exceso de hormonas tiroideas. Hay un exceso, sí. Hay alguien que está produciendo de más. No se puede controlar por la retroalimentación. Este exceso de hormonas tiroideas tendría que mandar señales a la glándula TSH, bueno, a la hipófisis. ¿Para qué? Para que mande señal o disminuya las concentraciones de TSH, que es hormona contrarreguladora. Pero no hay, ya algo está fallando, es demasiado la producción. Entonces, ese es el hipertiroidismo. ¿Está bien? Y la tirotoxicosis es la concentración exagerada de hormonas tiroideas como tal. ¿Está bien? Lo mismo acá. Este aumento en el exceso puede ser por una ingesta externa, ¿ya? Como los pacientes hipotiroideos, ejemplo, que ellos, por alguna razón, reciben mucha dosis de hormonas tiroideas y pueden llegar a producir una tirotoxicosis, consecuentemente un hipertiroidismo. Bajamos acá. ¿Cuáles pueden ser la causa de las enfermedades hipertiroideas? Existen muchas, como acá. De estas son las más representativas, pero de estas, las tres más importantes son la enfermedad de Graves, o también conocido como un bocio tóxico difuso, que afecta entre el 80 y 90% de todos los casos de hipertiroidismo. Ese es el más frecuente, y el segundo en frecuencia es el bocio multinodular tóxico, también conocido, porque el que lo he encontrado, enfermedad de... Y el tercero, que es el adenoma tóxico. Estos tres son los más frecuentes en producir hipertiroidismo. ¿Ya? Luego encontramos los iatrogénicos, los simulados, los hipertiroidismos transitorios, inflamatorios, infecciosos. ¿Ya? Causas poco frecuentes e infrecuentes, alteraciones en la secreción de la propia hormona TSH, por ejemplo, neoplasias a nivel de la hipófisis. ¿Ya? Que estaríamos hablando de un hipertiroidismo central o secundario. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles van a ser la incidencia y la prevalencia? ¿A quiénes afecta y cuánto? Básicamente va a afectar más en las mujeres. La afectación va a ser el 2% versus el 0.2% de los hombres a lo largo de su vida. En cambio, el bocio multinodular tóxico aparece más también en las mujeres, sí, pero a partir de los 55 años. Y es más frecuente que la enfermedad de Graves en las personas mayores. Si es una persona de 60, 70 para adelante y le encuentras un bocio, es poco frecuente ya que sea un bocio multinodular, pero sí más frecuente que es una enfermedad de Graves. ¿Está bien? La prevalencia a nivel nacional, eso es a nivel mundial, estudios en Estados Unidos, parte de Asia, Europa, esa es su prevalencia, pero en nuestro medio
Bueno, básicamente hay muy pocos estudios, no somos muchos de investigar, pero en nuestro medio el poco dato que tenemos, que es esta de la revista científica que se presentó el 2015 a nivel Cochabamba, donde dice que el hipertiroidismo se detecta en su mayoría en mujeres que tienen relación con la bibliografía o con las referencias. La relación que ellos han sacado es de 7 por 1, o sea, 7 mujeres por cada hombre, desde los 31 años hasta los 60 años. Esa es la prevalencia. 25% de 41 a 50 años, 28% entre 51 y 60 años, y mayores de 60 años el 20%. Entonces, más frecuente en quienes, en las mujeres, a partir de los 30 hasta los 60 años. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Como se encargan del metabolismo, van a estar en todos estos sistemas afectados. A nivel cardiovascular, ¿qué va a producir? Taquicardia. Puede llegar a producir una fibrilación auricular. A nivel endocrinológico, va a producir una lipólisis, por eso se empieza a enflaquecer. Ginecomastia, bocio, frenio, tiroideo, ¿ya? Hiperreflexia, debilidad muscular a nivel ya del sistema muscular propiamente. Puede tener pacientes síntomas como fatiga y debilidad, se siente cansado, decaído, asténico, nerviosismo, ya en pacientes a nivel del sistema nervioso, están muy ansiosos, tienen una hipercinesia, están en mucho movimiento, nunca están quietos, quieren hacer todo, ya y ya no pueden llegar a dormir, tienen insomnio, ya y disforia, ya muy excitables, temblor fino. En los ojos pueden tener síntomas oculares, sí, como una retracción palpebral, ya básicamente esto tiene Graves básico. La piel, ¿cómo va a estar? Húmeda, caliente, ya va a tener un eczema pretibial, también esto en el Graves básico, ya. A nivel del sistema calcio, fósforo, osteoporosis, ya edad ósea adelantada en los niños, y a nivel digestivo va a haber una hiperdefecación, pacientes con diarreas autolimitadas. En síntesis, todo esto, una paciente delgada, mujer, con frecuencia, con insomnio, sudoración, ansiedad, taquicardia, intolerancia al calor, uñas frágiles, infertilidad, alteraciones menstruales, temblor fino, pérdida de peso y aumento de fatiga. Eso va a ser la clínica del paciente hipertiroideo. Y bueno, esta paciente así normal, sana, con una enfermedad hipertiroidea, se convierte así, con ojos saltones, ese es exotalmias, ¿ya? Básicamente ella es una piel lisa, sudorosa, grasosa, todas esas características con pérdida de pelo. Esta es la fase del hipertiroidismo de Graves básico, por esos exotalmios. Y este es un cuadro muy importante que quiero que igual saquen una imagen ya visual y que se quede para toda su vida. ¿Por qué? Porque en acá les hablo de las 3 enfermedades más frecuentes que ya les he dicho. ¿No? La enfermedad de Graves, el bocio multinuclear no tóxico y el adenoma tóxico. Y acá, la enfermedad de Graves, como les decía, aparte de la condición clínica del paciente, tiene que haber anticuerpos antitiroglobulina, anti-TPO, ¿no? Y tienen que estar positivos. Y si están negativos, entonces nos manda ¿a qué? A un bocio multinuclear versus un adenoma tóxico. Ya. Por edad y sexo afectan entre 30 y 40, como decía la prevalencia, a mujeres ya 7 a 10 por cada hora. La prevalencia es alta, sí, en la enfermedad de Graves. Y es un bocio difuso. ¿Ya? La captación también va a ser difusa. Pero si no tiene anticuerpos, repito, nos vamos por el bocio multinuclear tóxico. ¿A quiénes van a afectar? A personas mayores, 60. Bueno, acá en la referencia que es esto de España, es mayor a 50 años, su prevalencia no va a ser tanto, va a ser un bocio multinuclear, un bocio multinuclear tóxico. ¿Ya? Y el adenoma, que afecta entre los 35 y 50 años, muy poco en prevalencia y es un módulo aislado. ¿Está bien? Y bueno, el diagnóstico. Básicamente el diagnóstico va a ser
clínico del hipertiroidismo, por toda la clínica que les he dicho. ¿No ven? Laboratorial, sí, porque vamos a pedir el perfil tiroideo. ¿Qué vamos a encontrar? Una TSH que va a estar baja y una T3, T4 que va a estar alta. ¿Entienden? Si ustedes están pensando en hipertiroidismo, directamente buscan T3, T4. Si estos están elevados, lo normal es encontrar una TSH baja por su retroalimentación. Entonces ahí ya tienes un hipertiroidismo primario, porque también hay un hipertiroidismo secundario o central, incluso hasta un tercero. ¿Ya? Luego, ¿qué van a pedir? Una ecografía, ¿ya? De glándula tiroides. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué quieren encontrar? Un bocio, ¿ya? Difuso, perdón. O sea, una glándula tiroidea aumentada ligeramente de tamaño sin presencia de nódulos. ¿Ya? Y aparte en laboratorio, también si estás pensando en Graves, tienes que encontrar anticuerpos antitiroideos. Directamente, ¿qué más vas a pedir? Aparte de eso, bueno, antes que vayamos ahí, las pruebas de laboratorio, ya la T4, la T3, anticuerpos antitiroideos, como les decía. Y pides la ecografía te dice es un bocio difuso, ¿ya? Y posteriormente puedes pedir la centellografía tiroidea. La centellografía básicamente es una captación difusa de yodo. Mientras yodo se ve cuánto capta de yodo, ¿entienden? Y eso cómo lo vas a ver en las imágenes. Acá, esta es una imagen de centellografía, donde ves una glándula tiroidea normal de estas características. ¿Ya? Un bocio multinodular, ¿ya? ¿Cómo lo vas a ver? Si es un bocio, obviamente va a estar aumentada de tamaño y vas a ver varios nódulos que pueden ser hipercaptantes o pueden ser hipocaptantes. También puedes ver la enfermedad de Graves, que es un bocio difuso, ¿ya? Que es hipercaptante, que es la característica por centellografía de la enfermedad de Graves. Y si ves un nódulo, un adenoma tiroideo, que es otro diagnóstico diferencial, haces la centellografía, ves un nódulo caliente, ya, acá está el nódulo caliente, que no tiene mucha clínica maligna, ¿sí? Versus un nódulo frío que sí lo hay. ¿Está bien? Eso es básicamente. ¿Qué más? Esto ya está. Y nos vamos. ¿Cuál es el tratamiento? Ya tenemos el diagnóstico, estamos con un hipertiroidismo. ¿Qué vamos a darle en este paciente que tiene hipertiroidismo? Y están aumentadas las hormonas que están produciendo una repercusión clínica. Tienes que darle fármacos antitiroideos, o también llamados las tionaminas. ¿Cuáles son? Son dos las que usamos con frecuencia: el propiltiuracilo, PT1, y el metimazol. Son los dos fármacos que usamos nosotros. ¿Para qué? Para disminuir las concentraciones de hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4. ¿Ya? ¿Cuáles vamos a usar de preferencia? El metimazol. Es un manejo más adecuado, más fácil, ¿ya? Y si en caso el paciente está con embarazo, pasamos al propiltiuracilo. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de estos fármacos? No me podían responder a algunos compañeros en práctica. Básicamente, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la síntesis de hormona tiroidea. ¿Cómo lo van a hacer? Bloqueando la producción de la peroxidasa tiroidea. Eso es su mecanismo de acción. Con eso nosotros vamos a disminuir los niveles de hormonas tiroideas. Pero eso no se va a hacer en 1, 2, 3 días. Van a pasar 5, una semana, hasta 2 semanas, hasta disminuir paulatinamente la cantidad de hormona tiroidea. Pero el paciente es hipertiroideo, está con mucha taquicardia, está con mucha clínica, descompensado. Entonces, ¿qué le vas a dar? Tienes que agregarle tratamiento coadyuvante. ¿Qué usas? Ya vas a usar los beta bloqueantes. ¿Ya? ¿Por qué? Van a bloquear los síntomas beta-adrenérgicos del hipertiroidismo. ¿Cuáles son? Su taquicardia, su palpitación, su hipertensión, su diaforesis. ¿Qué medicamentos vas a usar? El propanolol, el atenolol. ¿Cuál es la dosis? De 20 a 40 cada 6 horas. Y con este tratamiento coadyuvante vas a disminuir la clínica, los signos y síntomas. Y con los fármacos antitiroideos vas a disminuir ¿qué?
la cantidad de hormonas. ¿Entienden? Y esto, la dosis de los fármacos antitiroideos, el metimazol, va de 15 a 30 miligramos día administrados en una sola dosis. Y el propiltiuracilo va entre 50 a 100 cada 8 horas. ¿Ya? Ahora, si no mejora el paciente en los días siguientes, en las semanas siguientes, la otra opción que tenemos es administrar yodo radioactivo. Esa es la única opción que ya te queda, porque le has dado medicamentos antitiroideos, no mejoran. Le has dado medicamentos coadyuvantes para mejorar la clínica, no mejoran. Entonces, ¿qué le tienes que dar? Yodo radioactivo. Hay indicaciones como contraindicaciones. Las contraindicaciones, el embarazo, obviamente, si está embarazada, no hay más, no le puedes dar. ¿Está bien? La dosis única de yodo radioactivo, bueno, en más del 80% con una sola dosis puedes llevarlo a un paciente de un tiroideo. Pero también lo puedes llevar al otro extremo, lo puedes llevar a hipotiroidismo. ¿Está bien? Ahora, obviamente, también entramos aquí en el tratamiento quirúrgico, la tiroidectomía total o subtotal, dependiendo del paciente, ¿entiendes? Si el paciente no llega a mejorar tanto con los medicamentos, con el yodo, ¿ya? Bueno, la última opción es quirúrgica, sacar, extirpar este bocio y con eso solucionado el problema. Pero vas a condicionar que este paciente consuma de por vida la levotiroxina, que es la hormona tiroidea. ¿Está bien? Ahora, ya hemos hablado del hipertiroidismo como generalidad. Ahora vamos a hablar propiamente del Graves-Basedow, que es lo mismo básicamente. Ya. La enfermedad de Graves-Basedow es la más frecuente, ya lo sabemos, de hipertiroidismo, tanto en niños como en adultos. ¿Es una enfermedad autoinmune? Sí, no es infecciosa, es autoinmune. ¿Qué va a desarrollar? ¿Qué desarrolla? Anticuerpos, autoanticuerpos o anticuerpos. ¿Contra quiénes va a ir esto? Ya, no destruye la glándula, va a ir dirigido a los receptores de T3. ¿Para qué? Para que produzcan más T3 que 4. ¿Está bien? Su producción en exceso de hormonas tiroideas. ¿Y esto qué va a producir? A un hipertiroidismo. Esta es la clínica del paciente. Autoinmune, producen anticuerpos que van dirigidos contra los receptores de la TSH. No va a destruir la glándula, porque normalmente los anticuerpos te está destruyendo, ¿no? Van donde los receptores, estimulando la producción de hormonas tiroideas y por ende su repercusión en el metabolismo del paciente. ¿Está bien? La clínica, básicamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer toda la clínica del hipertiroideo. ¿Ya? Es un hipertiroidismo. Pero va a estar asociado a ¿qué? A dos datos bien puntuales. Primero, presencia de anticuerpos. ¿No? Tiene que haber anticuerpos. Las TPO, antitiroproteínas. ¿Está bien? Anticuerpos anticuerpos contra los receptores de la TSH. Y clínicamente el paciente que va a tener un exopanos, ya los ojos saltones, como en la primera imagen que les mostré. Esa es la característica. Y la tercera característica, ¿qué va a hacer? Va a tener un mixedema pretibial, que se llama un edema, pero no es el edema clásico que conocemos, es edema cardiológico, en insuficiencia cardíaca, o es edema renal, en insuficiencia renal, donde se llena de líquido los miembros inferiores y tú le apretas y te dice una fobia de 1, 2, 3 o 4 cruces, ¿no? Porque hay una depresión a la dígito. Este edema no hay una depresión a la digitopresión principal en la redundancia. Es un edema duro, ya que está en la región pretibial. Otra característica importante de estos pacientes. Y básicamente hay una triada, la triada de Graves-Basedow, que va a consistir, si es una triada, va a haber un hipertiroidismo, ya, va a haber un mixedema pretibial, ya, y sobre todo su exotanos. Y esta enfermedad autoinmune, ya, que forma anticuerpos que van contra los receptores de la TSH, se relacionan mucho con el gen HLDL3.
como dato de información. Y luego nos vamos a otro diagnóstico también, que es el adenoma tóxico, que no es muy frecuente, pero igual produce una hiperfuncionalidad. Ya no va a haber obviamente el exotamo, porque es un patrón muy de Gregg Basedov, eso hay que tener en cuenta. Tampoco va a haber el edema pretibial. El exotamus, el edema pretibial, vuelvo a repetir, no podemos decir que es patrón, ¿ya? Pero en más del 95-96% siempre va a estar en el Gregg Basedov, ¿ya? Y luego, por último, hablemos del hipertiroidismo inducido por yodo. Básicamente esto es como es un hipertiroidismo transitorio que está inducido por el consumo de yodo. Puede ser yodo de alguna manera en pacientes que reciben contraste para estudios como rayos X contrastada, tomografía contrastada, presión contrastada, o puede ser por una mala indicación del paciente que está consumiendo yodo, porque le han dicho que tiene que consumir yodo, porque es un paciente que vive en un lugar donde no hay yodo, tiene mucha predisposición a deficiencia de yodo, entonces toma yodo y que esto, que lo otro, exageren su consumo y ya puede llegar a producir un hipertiroidismo inducido y transitorio por el consumo, de yodo. ¿Está bien? Bueno, eso es todo de hipertiroidismo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Este es el cuadro que quiero que se memoricen, ¿sí? Ese es el cuadro muy importante para que ustedes puedan diferenciar en pacientes con hipertiroidismo. Y ahora nos toca